Muy bien, disculpen, se me había olvidado grabar la sesión, yo hablando. Bien, entonces tenemos ahí el origen. Bien, entonces es el tiempo moderno. Bien, las etapas que esto tuvo. En los años 20 fue tomado el Art Deco como la parte o la fase opulenta. ¿De acuerdo? ¿Por qué en la fase opulenta? Porque todo el diseño se basó con esa influencia del pasado. Tiene como matices de lo que es el Art Nouveau. Sí, un poquito. Tradiciones, se basaba en algo muy elegante, era un estilo de que no todos lo podían implementar, sino eran para personas, para núcleos sociales específicos, no era para todos, porque el utilizarlo era símbolo de poder. En los años 30 se da una fase que es depresiva. ¿Por qué? Porque, digamos, entra lo que es la segunda Guerra Mundial. En esa fase, pues comienza a dejar de ser algo tan importante para las sociedades. Se comienza a buscar lo que es la paz, en la reconstrucción. Entonces ya no era un lujo tener el Art Deco, sino se quería que fuera más funcional. En el caso de los países latinoamericanos, recordemos de que nosotros tenemos una gran diferencia en cuestión de evolución en ese sentido. Entonces se da en los años 40, en Argentina, Guatemala pues lo comienza a optar desde los años 20, pero se hace más cotizado en los años 30, 40, 50. Entonces vamos a encontrar ahí la diferencia. ¿En dónde se aplicaba el Art Deco? Vamos a encontrar que el Art Deco se aplicaba en joyas, cristalería, tejidos, alfombras. Yo no sé de ustedes, más alguno de sus abuelitos, si aún los tienen vivos, abuelitos o bisabuelos, si tienen todavía ustedes, van a encontrar que tienen algún cristal tipo Art Deco, van a ver que tiene una jarría, una tetera tipo Art Deco, o los vehículos, ¿verdad? Los camiones, los camiones tienen algo de Art Deco de ese tiempo, que más algún marco de fotografía como de estilo Art Deco, las fachadas de las casas también con algo de Art Deco, ¿sí? Lámparas, muebles de madera. Yo le vi a un señor en Shela unos muebles muy bonitos, tipo Art Deco, preciosos. Él los hizo, pero sí era la tendencia de Art Deco, incluso la fachada de su casa, Art Deco. Lámparas de pie, de mesa, piezas modernas de uso doméstico como cocteleras, cafeteras, licuadoras, radios, que era lo que mencionaba, o una radio de las que antes utilizaban. Ahorita no se me viene el nombre y ahorita se fue mi mamá, pero unos radios chiquitos, ahorita van a ver, y igual, o los teléfonos también eran de tendencia Art Deco. ¿Sí? Entonces era todo tendencia. Sus características. Las características del Art Deco, ahorita lo vamos a hablar en general, ¿de acuerdo? Pero sus características encontramos que es un arte simple. ¿Por qué lo tomamos como simple? Porque, digamos, en el caso de la pintura no hay un difuminado del color, sino el color se aplica parejo. Más adelante les voy a mostrar unas imágenes. El uso de colores vibrantes. Va a haber una fase que van a comenzar a utilizar colores pastel. ¿Sí? Como bien lo dice, celebra la subida del comercio y de la tecnología. El Art Deco es como símbolo de tecnología en ese momento. Las líneas del Art Deco son rectas y angulares de gran medida, pero también curvadas, circulares y ovaladas. Tomaron como modelos una variedad de automóviles que producían engranajes y ruedas estilizadas. Y ahí es donde basa mucho el uso de la línea. Ustedes saben de que cuando se diseña un vehículo, si han visto los documentales, que cuando diseñan un vehículo o cuando presentan más bien un diseño, dicen es que la línea del carro. ¿Y cuál es la línea del carro? Aparte, pues, el código, ¿verdad? Pero a veces la línea del carro se refiere a cómo tiene esa curvatura el capó, ¿verdad? O los bumpers.
a cómo viene conformado, y eso es en base a una geometría oculta, ¿va? Implícita, pero nosotros no lo miramos el carro, ay, está bonito, ¿va? Pero no tiene la simetría. Entonces, estos conceptos del manejo de la línea para que dé sensación de velocidad, aunque ustedes saben de que los vehículos, si tienen ciertas curvaturas o son más bajitos, es por cuestión de aerodinámica, ¿ah? Porque la forma va a ser de que el vehículo, cuando uno lo maneja, pues se pueda romper más el viento. Entonces, también bajo estos conceptos van a manejar esto. Aquí elementos naturales como rayos de sol y flores. Tenemos también que se basa en flora, la fauna, se toman gacelas, galgos ligeros, elegantes, elefantes, osos, palomas. También tenemos la aplicación de panteras y garzas. Allá en Shela había un servicio de bus, de bus de estos de buses que viajaban a Guatemala y nosotros le decíamos galgos, hasta el logotipo del galgo muy estilizado, tipo Art Deco, la línea de los Pullman, gracias, los Pullman, los girasoles, los helechos, plantas simétricas, las palmas, los cactus, las siluetas humanas, ¿ya? Las siluetas humanas como ustedes lo miran en la imagen, con líneas rectas. Yo esto lo relaciono con ese movimiento de música de Charleston, aquellas mujeres con los vestidos así largos, cortos, no largos, sino rectos, más bien cortos, con flequitos en la orilla, con esos collares de colores, ¿verdad? Esa es la época de esto. Los entubados de seda, brillantes, cortes entre las rodillas y el talón, sombreros, ¿verdad? Entonces también tenemos que se da la manifestación de concreto, acero, vidrio, cromo, la pintura metalizada, en un diseño que no quería ornamentaciones innecesarias, un diseño muy limpio. Digamos, el que tenemos acá es un cartel que después se va a implementar y de hecho son famosos, no sé si ustedes también uno lo puede ver en portadas de libros. Hubo un tiempo, así como unos 20 años, ¿sí? Comenzó a salir de tendencia unas agendas que tenían este tipo de diseño, estilo Art Deco, o sea, que no había pasado todavía de moda. Bien, entonces vamos a hablar sobre, aquí tenemos algunos ejemplos, se comienza a dar en diseño gráfico, tenemos carteleras, ¿verdad? Aquí yo me lo voy a pasar, las carteleras, pero aquí podemos observar, digamos, en el caso de los usos de colores pastel, y esto tiene que ver mucho con la ciudad de Florida. La ciudad de Florida optó por este estilo en su arquitectura y vamos a encontrar casi que todos los hoteles de Florida son de Art Deco y los que están en la orilla o cerca de la playa son de color pastel, ¿verdad? Y podemos observar de que tienen detalles de palmeras, de garzas, y esa es otra tendencia. Entonces, ahí vamos a encontrar la variedad. Bien, entre la arquitectura tenemos varias representaciones. Uno de ellos es el Chrysler, el edificio Chrysler en Nueva York, en 1928 y 1930. El edificio Chrysler en sí, toda su configuración en torre viene en degradados, que esa es una característica del Art Deco, y eso tiene que ver con simetría. Bueno, aparte que es simétrico, comienzan a jugar con lo que es la sobreposición de elementos, que es otra característica del Art Deco, y la otra, lo que yo digo, las formas escalonadas, o yo le digo también, perdonen, degradada. ¿Por qué? Porque viene de más pequeño a más grande o de más grande a más pequeño, como ustedes lo quieran ver, tanto en forma vertical como en forma horizontal o en forma envolvente. Entonces, esas serían las características en cuestión de arquitectura, ¿verdad? La simetría. Podemos ver acá en cuestión de las ventanas y que la misma simetría genera un movimiento, porque esto da la sensación como que fueran de esos elementos de que ustedes le jalan el centro y se extiende, ¿verdad? Y se hace más alto. Entonces, para eso nos sirven estos elementos que tenemos acá.
Entonces el edificio Chrysler se hizo muy emblemático, aparte porque la parte superior de este edificio no es cualquier material, sino es lámina, es un material parecido a la lámina, no va a decir es lámina de zinc, no, sino es una lámina cromada que le da un cierto brillo, ¿sí? Y aparte, pues, lo que ha permanecido durante todo este tiempo, la durabilidad que el material presenta. Y que de hecho, después de 50 años después, lo vamos a ver aplicado en otro movimiento, que es el deconstructivismo. El deconstructivismo, que lo vamos a ver con Frank Lloyd Wright, perdón, no Frank Lloyd Wright, sino... Ay, se me olvidó, lo tenía. Frank Gehry. Frank Gehry, gracias, muy amable. Frank Gehry con sus construcciones. Entonces, ahí vamos a ver otra vez la aplicación de este material. Tenemos otro edificio que es el Ayuntamiento de Búfalo y podemos ver esa forma escalonada, tanto por medio de las torres, ¿verdad?, como también esta forma escalonada. Recordemos de que también este concepto de escalonado y la utilización de la altura no es que haya sido una tarjetita que se sacaron debajo de la manga, sino hay una conexión con respecto a lo que es la arquitectura gótica, porque la arquitectura gótica también tenía como estos principios, ¿verdad?, de escalonar las formas, pero no fueron tan, ¿cómo le podríamos decir?, tan profundas o tan evidentes como lo hace este movimiento. Bien, tenemos esta, que son las escaleras en rotonda, que es el interior de un hotel, y podemos observar cómo juega con la forma, las van repitiendo y generan estos elementos como abanico, ¿verdad? O las pilastras, que bueno, que semejan pilastras, pero en sí solo son planos repetitivos que enmarcan una puerta o una ventana, que son estas que tenemos acá. Esto es común, digamos, en las casas a veces de nuestros abuelitos o en alguna casa, algún detalle así en las escaleras. Entonces, se puede observar el ayuntamiento de Asheville, sería, ¿va? Asheville, que también tiene esas formas degradadas. Lo rompe, ¿va? Lo rompe un poquito. Y no dejemos también atrás la casa de la cascada de Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright, pues esta casa ha sido de, ¿cómo le podríamos decir? Una casa que siempre se discute, porque algunos la encasillan como estilo art deco por el hecho de la utilización de estos planos, ¿verdad?, que los podemos ver que vienen en disminución, ¿verdad?, aunque este sea más largo, pero da la sensación que este es pequeño, mediano y grande. La disminución, digamos, en cuestión de los elementos que tenemos acá. Entonces ha sido encasillado en el caso del art deco. Otros pues dicen que es una arquitectura orgánica, otros la incluyen dentro de la arquitectura internacional. ¿Ah? Tenemos esa, tenemos también este, que es el Templo de Ajo en Falls, USA, que es de Frank Lloyd Wright, ¿de acuerdo? Y digamos, usted me dirá, Anderson, ¿verdad? Que digamos los templos que ustedes construyen es de estilo art deco. Todos tienen la misma línea. Anderson. Sí, aquí. ¿Verdad que sí? Así es, se sigue casi un mismo patrón siempre. Sí, el templo mormón va a tener ese estilo y lo tiene definido, ¿de acuerdo? Y por dentro trabaja muy bien los detalles de art deco, los planos repetitivos en el enmarcado de las ventanas, en lo que son las molduras. Entonces, eso lo hace interesante, ¿verdad? Entonces, eso es de art deco. Digamos, el templo de Shela, el mayor, es art deco. ¿Va? Y en todos vamos a encontrar el mismo patrón. Aquí tenemos un cartel que son las jóvenes en 1927, es en óleo, siento que esté algo pixeleado, pero son colores lisos, no miramos tanto la presencia de lo que es el esfumado.
Miramos este, que es la Madre Superior en 1939. Digamos, aquí la pintura sufre un gran cambio porque miramos esas líneas así entrecortadas. Como les digo, no es fumado. Miremos este, que es el retrato de la Barbonesa. Ya vamos viendo ese estilo más evidente, más cortado. Las sombras se muestran cortadas. Este, que es el retrato de Paul Rancho, ¿verdad? Que también es en Art Deco. Y esos cuadros aún se aplican. Hay algunos que se tienen, ¿verdad? Verapá, Cariadari, Art Deco. Y aquí, pues, miramos algunos ejemplos con lo que es los implementos de cocina. ¿Ah? Los implementos de cocina, lo que son las carrillas, las teteras, las dulceras, todo esto está hecho en metal, ¿verdad? Pero muy bien tallado, siempre continuando. En los muebles tenemos este, que es el Alien Grey, ¿sí? Fue diseñado, realizado el 9 de agosto de 1878. Ah, no, perdón, el Ian Gray es ¿cómo se llama esto? El diseñador, perdonen, y la CIA se llama Vividum. Entonces podemos ver ahí y mantiene el concepto, esta forma degradada, ¿ya? En disminución que le da un estilo y aparte pues la combinación de los materiales. También el cuero fue algo muy implementado dentro de este movimiento. Esta lámpara, ¿sí? La lámpara satélite de Ian Gray también. Interesante, ¿por qué? Porque trabaja también con las formas degradadas, vienen gradas, una tras otra, y le da esa forma. Pinturas como esta, que es una pintura de Santiago Martínez Delgado y se llama el Mural Salón Elíptico del Congreso de Colombia. Argentina, Colombia optaron mucho por el Art Deco. Eso es evidente hasta en sus principales edificios. Bien, aquí tenemos otra obra que también es de Santiago Martínez Delgado. Otra obra de Santiago Martínez Delgado, que es una ilustración del libro Cid Campeador, Teatro del Cid. Obras, estos son carteles. ¿Verdad? No sé si, bueno, antes había una revista que se llamaba Life. Eran revistas de formato A3, grandísimas, y las portadas, todas las portadas de esa revista son de Art Deco, movimiento Art Deco. Miramos este, Art Deco. Muchos se pueden confundir con lo que es barroco, pero es Art Deco porque se mira entrecortada entre la luz y la sombra. Esculturas, que no se diga. Estos que son carteles. Vamos a ver esta escultura. Esta escultura es Art Deco, tanto por la indumentaria como el uso de la curva, ¿verdad? De las líneas. Miramos acá, Art Deco, de Demet Chaparús, estatuillas de bronce. Y pues no vamos a dejar lo que es el estilo internacional con cuestión del Cristo de Brasil. Es Art Deco. Y me van a cuestionar por qué. La indumentaria viene, es por la indumentaria, o sea, la vestimenta, cómo trabajaron las líneas. La escultura tiene, digamos en el caso de las mangas, obsérvenla si tienen oportunidad, búsquenla en Google y van a encontrar que vienen degradados. 1, 2, 3, maneja la misma simetría y viene escalonada. En lo que es el manto que lleva acá, también viene degradado. Aquí también viene con líneas. Entonces, la simetría, el uso de la continuidad de la línea, eso lo hace Art Deco. Bien, pasemos a lo que son los edificios de Guatemala. ¿Sí? Digamos, en el caso de los edificios de Guatemala, que se tenga algún nombre específico del lugar, me dicen si miran la presentación, si no la voy a cambiar. Vamos a salir de acá y les voy a dar presentar.
Y después vamos a hablar de su trabajo, porque no me están haciendo nada cuando nos unimos. Yo soy la que hablo y hablo. A ver. Espero que estén tomando nota. A ver. Tengo que presentarles. Aquí está. Bueno. Entonces, en los edificios de Guatemala tenemos estos. Vamos a ver acá. Y después vamos a generar otros. A ver otros. No me deja presentarles. Ahí está. Tenemos... En Guatemala hay un edificio cerca del centro histórico que se llama Edificio La Perla. Y cuando uno pasa, digamos, caminando, pues no lo observa uno tan bien. Pero ya una cuadra después, observa uno y es de Art Deco. Tiene esa repetición de formas. Esta es cilíndrica, pero tiene un ritmo. Acá se mantiene la repetición en toda la ventanería. El uso de esta cornisa extensa en todo este elemento de acá. Entonces lo hace estilo Art Deco. Tenemos el edificio El Cielito, ¿de acuerdo? Que también es Art Deco, aparte por los colores. Yo antes me preguntaba cuando iba a la capital, yo decía, ¿por qué colores pastel? ¿Verdad? Colores pastel. Algunos todavía lo mantienen, otros han ido tratando de modernizar por medio de la pintura. Sin embargo, por el manejo de la línea se define como Art Deco. Que es el edificio Mahermans, que también tiene esa línea de Art Deco, esa continuidad. Los cines que fueron tan importantes, esta es la imprenta Hispania, que también tiene algo interesante en el Art Deco, digamos, era de generar en el parapeto de las fachadas estas aberturas, colocar las letras, ¿verdad? Tanto así en posición horizontal o como lo vemos acá en la casa de hierro, ¿sí? Que lleva acá el nombre, ¿verdad? Ese degradado aquí en esquina. Les encantaba hacer diseños Art Deco en esquinas. Vamos a encontrar, ahorita les voy a mostrar uno de Shela. El templo, este sería el edificio La Gloria, perdón, que también se encuentra en la ciudad capital. El trabajar estos planos salientes que no tenían nada que ver con el concepto que nosotros aplicamos como esos parteluces, ¿verdad? Sino solo eran elementos decorativos. Digamos, nosotros colocamos parteluces por cuestión de que no le pegue la luz a la ventana. No, aquí lo tiene solo de decoración, las ventanas pequeñas o las ventanas curvas. Aquí miramos mejor el edificio La Perla. Miren estas decoraciones que están aquí en esquina. ¿De acuerdo? Estas casas se hicieron famosas, estilo Art Deco. Digamos, el concepto de ventanas redondas surgió por los barcos, porque los barcos en las habitaciones de los barcos, pues las ventanas no son cuadradas, sino son circulitos que se hicieron famosos. Entonces en las casas lo copiaban y como los barcos eran de línea industrial, entonces los llevaron a la arquitectura. Los barandales simples, sin soportes, solo la línea surgió de eso. En las fábricas de Coca-Cola en Estados Unidos, la mayoría, si ustedes buscan fábricas de Coca-Cola de 1920 y les va a aparecer, ahorita lo vamos a googlear y les va a aparecer estilo Art Deco. La Coca-Cola utilizó Art Deco en sus edificios y dándole esa sensación como barcos. Miremos esa continuidad, digamos, con estas cornisas. Obviamente no son cornisas tipo, ¿qué les digo yo? Pecho de paloma, no, sino son grandes líneas resaltadas, miremoslo así, ¿verdad? Bloques resaltados que lo llevan. Y es una tendencia que, aunque ustedes no lo crean, en la actualidad se está imitando. Digamos, el hecho de estas ventanitas. Ahorita últimamente he visto aquí en la colonia donde yo estoy ubicada,
tal vez unas 10 casas. El que está diseñando estas casas tiene un concepto muy metido de Art Deco, y aunque él diga que es algo moderno, es una imitación, ¿qué le podríamos decir? Nueva de lo que es el Art Deco, pero está imitando el uso de las ventanas redondas. O me van a dejar de mentir, a utilizar estas ventanitas así. Yo he visto varios que lo toman y lo toman de 1 a 2 niveles y hacen ese detalle. O el utilizar estas columnitas, esta casa que está a la par también es Art Deco, y digamos esta continuidad de, no es una columna almohadiada, porque aparte es una columna almohadiada, sino esta repetición de planos, ¿eh? Que lo hace como Art Deco, como que fueran hilos. O sea, lo que se busca es tomar la forma y geometrizarla lo más que se pueda. Miremos a esta casa de aquí. Esta es en la ciudad capital. Aquí rompió con el Art Deco por el hecho de estas barandillas. Si le hubieran dejado la línea recta, creo de que no hubieran alterado mayormente el esto. Y aquí en Huehuetenango hay, miremos el edificio del comisariato. El edificio del comisariato, su configuración es Art Deco. En el área del centro ya he visto como 2 o 3 casas que son estilo Art Deco. Aquí encontramos otra que pareciera como un castillito, la ventana acá. Las ventanas, lo que lo hace ahora moderno es de que ya las ventanas pues las dejan simples de un solo marco, sin tantas divisiones, ¿verdad? Pero sigue el concepto. De acuerdo, que es el Hotel San Carlos, que lleva como algo de Art Deco, pero tiene también un poco de, ¿qué se le puede decir? De eclético, ¿verdad? Que es la casa presidencial. La casa presidencial es puramente de arquitectura, puramente arquitectura. Esto es Art Deco, se mira acá con estas torres, digamos, esto es emblemático. Ustedes caminen en el centro aquí en Huehuetenango y van a encontrar, porque se han ido modificando por convertirse en locales, han abierto vanos, ¿de acuerdo? Han quitado un poco sobre esto. Digamos, cuando uno va para el centro, ustedes me corrigen cómo se llama esa calle, pero cuando uno va para el centro, viene de ahí, de esa cafetería Las Chinitas, y va uno para el centro, para llegar al semáforo de las farmacias, de la farmacia, en sí creo que es de la farmacia en sí para arriba, pero hay una casa grande donde ahorita hay un restaurante. La cuarta calle creo que es. La cuarta calle, y esa es de Art Deco. ¿De acuerdo? Este es el edificio que yo les mencionaba, que es el edificio Gutiérrez, ¿va? En Shela. Miren, estos pues no tienen funcionalidad, o sea, no se generaron por ser parte de luces, sino solo un elemento decorativo. Tal vez en algún momento ayudan, pero no se generaron por cuestión de los rayos de sol, sino por decoración. Estas aberturas acá en disminución, porque vienen más grandes, mediana y pequeña, emblemático, y hace como, bueno, imagínense, fue construido en Shela en el periodo de 1940 aproximadamente, ¿de acuerdo? 1940, solo que ya ya llevaba la función de ser algo comercial, ¿verdad? Entonces generaron y dejaron predeterminados una vez los vanos. Sin embargo, a lo que voy es de que cuando, digamos, yo cuando estudié, que me reservo las fechas, ¿verdad? Porque hace tiempo, no tampoco, no mucho, ¿verdad? Pero sí, comenzaron a salir unas tendencias en utilizar estos como parteluces en lo que eran los balcones y con estos círculos. Y yo recuerdo de que cuando hice mi privado de diseño, propuse en la estación de policía, propuse digamos, un elemento con el muro inclinado totalmente de vidrio, pero internamente tenía estas decoraciones, pero le atravesaban barras de hierro.
Y sin querer, igual, como les digo, todo se repite. O sea, nuestra memoria a veces nos engaña porque nosotros guardamos también las imágenes y cuando vamos a diseñar, no sé si les pasa, pero ustedes dicen, esto como que se parece en tal lado, o cuando le miran a uno el diseño, pero yo lo he visto. ¿Pero por qué es? Porque nosotros a veces nos gusta algo y nos quedamos con eso y sin querer lo reflejamos en nuestros diseños, que es lo que les mencionaba, pero con una barra de hierro. Y sin querer generaron una serie de libros de tipos de arquitectura, que son los libros de Plazola que le dicen, no sé si ustedes los han visto o los tienen, pero los de Plazola vienen divididos según el tipo de arquitectura, según la tipología. Y en el caso de las viviendas y de algunos hospitales, la tendencia es esta, ¿verdad? Con estas aberturas y con líneas, ¿verdad? Que eran los que daban como ejemplo. Los cines, estaba hoy cabal viendo una foto del cine Almita, creo que era el que está ahorita donde está Electra, ese gran cine y su fachada pues sencilla, pero tenía que ver mucho con estos cines lux, ¿va? Mausoleos tipo Art Deco, si ustedes se recuerdan, el año pasado cuando hicieron su recorrido en el cementerio, encontramos uno tipo Art Deco. El monumento a José Rufino Barrios en Quetzaltenango, el que está en el Parque Central, ¿qué manda? Una guitarra, encontré nada más yo ahí. Una guitarra, va. Acá en este, que es el monumento a José Rufino Barrios, que se encuentra en la Plaza Central de Shell, es Art Deco. Y sí preside con respecto al tiempo que fue construido. Y esos serían los edificios en que podemos encontrar el Art Deco. Un arquitecto específico no hay, pero sí tenemos varios ejemplos. Por eso les digo, observen su alrededor, digamos ahí donde se encuentra, van a encontrar que puede ser que la municipalidad o el hospital tenga esa tendencia a Art Deco. Y les voy a mostrar los edificios de la Coca-Cola. Los edificios de la Coca-Cola, pues muy emblemáticos con respecto a lo que es el Art Deco. ¿Alguna duda? Hasta ahora no, aquí. ¿No? Así Muy haciendo bien. memoria, me acordaba de Agencias Guay en aquellos tiempos, antes que lo remodelaron. Creo que También era de ese estilo. de estilo Art Deco también. Sí, pues así como estilo de los cines que dice usted, Luz. Creo que sí Ajá. era la esquina. Sí, y van a encontrar, aquí no lo mostramos, pero les voy a mostrar acá. Antojando una coca, está nada más aquí. No, 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 hombre. Refa. Refa será. Sí, ahorita los voy a dejar ir. Refa, dijeron ustedes. No me deja. ¿Marque y el teatro Miguel Ángel Asturias entra en este arte El por su forma? teatro Miguel Ángel Asturias. No, No, no. El teatro Miguel Ángel Asturias es estilo francés. No, teatro Miguel Ángel. Ahorita vamos a ver si los. No, sí entra dentro de Art Deco. El que yo le estoy diciendo es el Teatro Abril. Abril es el estilo francés. Ajá. Miren esto. Aparte que también el Art Deco se basó en su momento en figuras basadas en egipcias. Por eso también la misma repetición de los elementos en figuras egipcias. Eh, también se basó en lo grecorromano. Recordemos de que
en su momento lo estaban generando, por eso miramos, digamos, los egipcios, si vamos, miremos las columnas papiriformes, había mucha simetría implícita. Entonces también era como remembrar eso. Se basaron en lo egipcio, también ya para ese tiempo ya habían estudios sobre las culturas de los aztecas, los mayas. Entonces también los mayas, las formas piramidales son también elementos repetitivos y vienen así en secuencia. Miren este. ¿De acuerdo? Entonces tiene que ver también, va aunado con eso. Les voy a mostrar los vehículos, si ustedes vieron los vehículos, es que es increíble. Bueno, yo me quedo impactada con los vehículos, los radios. Vamos a poner aquí. Son rocolas, radios. Miren, más alguien de su familia tal vez guarda esta como reliquia y tienen de estos. Sí, hasta en plástico. Las rocolas, los radios que se hicieron famosos. Miren, ustedes coloquen radios y van a encontrar un montón las rocolas. Vamos a ver. Los teléfonos. Ese es otro. ¿Saben qué otro viene del Art Deco? Todos los emblemas de los vehículos. ¿Emblemas se le llaman? No. Bueno, ahorita ya no traen esos vehículos, pero los de antes, que venían los caballitos rampantes, los de los Cavalier, que la Honda, todos esos emblemas que traen los vehículos son de estilo Art Deco. Ahí tenemos los teléfonos, más alguien debe tener un teléfono así, lo debe tener todavía como reliquia. ¿Sí? Alguna escultura. Con candado, o sea, todavía el teléfono. Con candado, cabal, con el candado para que nadie se prendiera el teléfono. Estos todavía los vi, el Art Deco. ¿Qué más? Miren este edificio es Art Deco. ¿Va? Hay ¿cómo se llama esto? Hay un teatro famoso en México y la fachada es Art Deco. Entonces es fácil de detectar el estilo. Bien, ¿y qué es el streamline? A ver. Tuvieron que haber leído. Aquí tenemos el streamline. ¿De acuerdo? El streamline se basa, o sea, su concepto en sí del streamline es la continuidad de la línea, no tanto de generar esas formas en degradado, sino más que todo la continuidad de la línea y generar ese movimiento aerodinámico, que visualmente nos dé ese concepto aerodinámico. Y eso salió, por los vehículos. Ahí sí, el streamline por los vehículos, los barcos. Miremos este. Es parte de un edificio de la Coca-Cola, si no estoy mal. No, aquí dice Empires, pero podemos ver cómo manejan las líneas. ¿Ve? La continuidad de la línea. No tanto el degradado de la forma, sino la continuidad de la línea. Entonces, esa era la idea de generar esos elementos. Miren esto, como que fuera un barco o una locomotora, hasta el hecho de representar aquí, ahí está el concepto implícito. Las ventanas. Y esto está regresando. Ese parece el casco de Robocop. Sí, pero hace poco yo vi esta forma, pero lo hace más sencillo y dice uno no es Art Deco, pero porque no tiene estas líneas. Los marcos de las ventanas no vienen así, sino vienen con vidrios lisos. Entonces, por eso, y porque le colocan una fachaleta, ¿verdad? Le colocan todo esto de una fachaleta y dejan un bloque simple, es un estilo eclético entre Art Deco. Miren esta, Art Deco. Son construcciones como los cascos, e incluso, usted lo que decir, digamos, los cascos de Robocop,
Art Deco, una tendencia Art Deco, porque todo tiene que ver con lo industrial. Las planchas antes también eran muy afamadas, las motos, algo que también se hizo famoso, pero no del Extreme Line, solamente del Art Deco, son esas estaciones de comida que están en Estados Unidos, que son muy comunes, digamos, en el caso de Nueva York, que son pequeños diners que le dicen ellos, cafeterías, que fueron construidas la mayoría en este periodo de Art Deco, las gasolineras, esto es lo que me refiero a los emblemas, a esos elementos que iban sobre los carros, o esos elementos cromados en motos, estilo Art Deco. Estos sillones, yo todavía vi unos sillones así en una clínica. Jesús. ¿Hay una pregunta? ¿Qué? Diga. ¿Hay arquitectos que fueron muy representativos de este estilo o por ejemplo, en arquitectura? Sí. Y otra pregunta sería, por ejemplo, si hubo en cuestión de todos los aparatos que ha mostrado, ¿verdad? O emblemas de carros y todo esto, digámoslo así, si no había de repente precursores de este estilo, ¿cómo tal vez llegaron las empresas y diferentes fábricas a tomar este estilo tal vez muy propio para sus productos, Argui? Bueno, en cuestión de arquitectos famosos, solo vamos a tener a Frank Lloyd Wright, ¿va? Porque ya era una persona que lo tomó, ¿va? Y lo adecuó. Nada más, porque como se hizo tan común el estilo, o sea, todos lo podían manejar. Sí, no fue algo que hubiera hecho diferente a un arquitecto. Porque digamos en el caso del Art Nouveau, si usted se da cuenta, tal vez algunos quisieron imitarlo, pero los que lo tomaron como propio y lo pusieron en todos sus edificios fue Gaudí y Horta, ¿verdad? Menciona en las presentaciones y otros documentos, pero los edificios no se hicieron tan importantes. En el caso del Art Deco, como era algo que se manejaba en pintura, escultura, arquitectura, en elementos útiles, entonces no había alguien que lo había hecho propio. A eso voy. Solo se reconoce a Frank Lloyd Wright porque ya era famoso en sí y miramos de qué lo aplicó y nada más. Pero de ahí que yo le dé una lista de todos los arquitectos, no, porque fueron varios que lo llegaron a aplicar. Es como decir, bueno, ahorita con esta tendencia que le digo de estas casas que están haciendo esto, miren, esto también, no me van a dejar mentir. Algunos aplicamos esto. Yo aquí afuera de mi casa tengo este tipo de almohadillado, en que viene algo resaltado y una liñita. ¿Qué manda? Es como la moderna, le digo. Ajá, sí, por eso le digo. Entonces tomamos esos elementos, pero muchos dirán, es que eso se me ocurrió. No, esto viene del Art Deco, del dejar así resaltado y dejarle una línea. Lo que pasa es que se vuelve a retomar y como ya con nuevos materiales, usted lo hace y le coloca una fachaleta, entonces le da otro sentido. Pero lo que es el concepto de implementación ya estaba. ¿De acuerdo? Usted solo le va a cambiar el material. Entonces, no hay yo no le puedo decir, van a aparecer, digamos, si nos comenzamos a investigar sobre el Empire State, ¿verdad? Otro que también es el Rockefeller, el edificio Rockefeller, que es otro edificio que es muy emblemático del Art Deco. Rockefeller, aquí está, Rockefeller Center. Pero yo no quiero el árbol, que también tiene que ver con estilo Art Deco. Vamos a ver si está en la entrada del Rockefeller, porque tiene una escultura y ese edificio, la escultura es estilo Art Deco, allí en la entrada, porque la entrada tienen que ver con algo egipcio. Entonces, yo no le podría decir, mire, estos son, solo si investigamos los principales edificios, ahí vamos a encontrar y nos podríamos tener alguna referencia con los arquitectos principales, pero esto es Art Deco, ¿va? Ahora, con lo que usted me preguntaba de que por qué las empresas lo tomaban, porque como era símbolo de velocidad, era símbolo de modernidad, era símbolo
de industria, porque eso era un símbolo de industria. Entonces, por eso todos lo optaron. La Coca-Cola, obviamente. Usted sabe de que, digamos, para un hospital, cuando nosotros hacemos una fachada, colocamos líneas horizontales para que dé esa sensación de tranquilidad. Pero cuando comenzamos a colocar imágenes como estas, o comenzamos a colocarle a una arquitectura muchas líneas, entonces estamos dando sensación, porque esto de que también venga disminución el edificio tiene que ver con algo estructural. Pregúntenle al de estructuras y van a ver. O sea, ustedes saben de que esa forma en reducción tiene una cuestión estructural. Aparte de estructural, que cuando se comienza a colocar así como esto, entonces le da una perspectiva. Genera más altura al edificio, que la persona que está en la entrada de ese edificio lo va a ver enorme, ¿sí? Pero va a ser por este degradado de líneas, es una cuestión visual. Entonces, igual, el concepto de la utilización de línea continua una tras otra, es de que cuando uno lo mira, hay velocidad, hay bastante producción, la fábrica es grandísima, entonces también tenía que ver con algo psicológico, psicológico. Va basado en el concepto de la línea. ¿Sí? No sé, esto, Ederson, si quedó así o no. Sí, estamos bien aquí, gracias. ¿Sí? Va, por eso. Muy bien, eso sería el Art Deco. Entonces el streamline es solo, por eso se llama streamline. ¿Va? Porque es como tomar la línea, hacerla propia y que la línea genere el mismo movimiento. ¿Va? Y que genere la misma forma y con esas pequeñas curvas sinuosas. Ahora, ¿qué tenemos de tarea? Cuéntenme. Para este tema, ¿ya lo hicieron? ¿Quiénes lo hicieron? Nadie. Qué todavía no, aquí estamos en exámenes todavía. Estamos en exámenes. Qué mal. Bien, entonces espero que hayan tomado apuntes. ¿Sí? Jocelyn. ¿Cómo vamos, Jocelyn? Jocelyn ni habla. Hola, Arqui. Hola, Jocelyn. Pues bien, en exámenes. ¿Sí? Sí. Vale, está bien. Miren este. El Daily Express Building en Manchester. El material, pero ¿qué lo hace Art Deco? Si le quitáramos esta curva, ¿de acuerdo? Y le quitáramos esta repetición de estos cuadritos, entonces yo les dijera, es estilo moderno. Sin embargo, le colocan una curva que da esa sensación de industrial, como que lo hubieran fabricado y lo hubieran colocado. No sé si me doy a entender, porque cuando nosotros miramos una curva, lo vemos de que fuera hechos de una sola pieza, como que hubieran calentado el metal y lo hubieran dejado caer. Esa es la sensación, ¿sí? Entonces, y le quitamos esa y le coloca esa repetición, es Art Deco. Esta cornisa terminando acá es Art Deco. Miren este edificio acá. ¿Va? Alectra es otro. Vamos a ver los bancos, que no se diga, los bancos de Guatemala, solo que los bancos de Guatemala le han colocado otros, digamos, en la capital, pero es el mismo concepto industrial. ¿Por qué? Porque eso es lo que simboliza. Entonces, el que lo aplica, pues, es como que fuera un edificio industrializado. Miren este edificio, pareciera que fuera un barco. Un barco en la orilla. Ahí está. Entonces, streamline. Miren la barandilla. De lo más sencillo.
el degradado de la forma, la continuidad de los vanos. Muy bien. Entonces, que tengan feliz noche. Nos vemos para la próxima semana. Quería comentarles lo siguiente, si ustedes me lo permiten.